1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una tarde de Hagamos un trueque, un programa o un evento de TLC Magazine México. Y pues ahora con todo lo que fue el COVID-19, muchos han comentado que se puede parecer como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Con un enemigo invisible. Se han hecho algunas comparaciones que, por ejemplo, en Estados Unidos, el número de muertes se ha comparado o se ha superado con el número de miembros de un ejército estadounidense que murieron en Vietnam. Y entre más suben, también lo están comparando con aquellos soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial. Así que el tema de hoy es enfrentando la pandemia, lecciones de la guerra biológica en Irak. Cuando Octavio me platicó del tema, me pareció muy interesante y a veces, yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido con este tema de, pues es cierto, estamos en una guerra con un enemigo invisible. ¿Y quién mejor para platicarnos de esto que Tomás Ibaja? Bienvenido, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros en este programa. Bienvenido. Gracias, Daniela. Y pues quisiera leer tu semblanza para darte la bienvenida, para que nos hagas un trueque con tu experiencia y con tus consejos y lecciones de guerra. Tomás Ibaja cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito internacional en diferentes funciones y responsabilidades en diversos países en Asia, Europa, Medio Oriente, Norteamérica y México. Es un ejecutivo multicultural. Cuenta con un doctorado en Economía por la Escuela Internacional de Administración ISM, en la École International de Administración en París, Francia, un MBA por la Universidad Redlands en California, un posgrado en Economía y Estudios Políticos por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y estudios de especialización de negocios en Temple University en Tokio, Japón, la Universidad de St. John's en Nueva York y por Kotra Advanced Studies en Seúl, Corea. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, URLA de Puebla en Cholula, diplomático, veterano de guerra y comprometido en labores humanitarias. Se ha desempeñado como consejero comercial en consejerías comerciales en Bancomex en Asia, Corea del Sur, China, Taiwán y ROC. En Irak como Senior Business Manager en el periodo de 2004-2006 en labores de US CENTCOM 2 Operation Iraqi Freedom, US Army Corps of Engineering y en reconstrucción de hospitales, escuelas, agua y electricidad para la población y grupos tribales en Bagdad, Mosul, Kirkuk y Erbil. El doctor Ibaja es actualmente consejero de Canacintra, Tijuana. Fue miembro del Consejo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, consejero de World Trade Center en San Diego, California, y consejero en el Desarrollo Económico Industrial de Tijuana de ITAC. En la actualidad se desempeña como presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California. Es director y cofundador de la firma Grupo Aeroespacial Especializado, director de la empresa de tecnología de propulsión espacial, y director de Ingeniería Avanzada Tallao, apoyando requerimientos de la industria aérea en la región, en México y en el extranjero. Bienvenido, doctor Ibaja, es un placer tenerlo aquí, un honor que nos platique de su experiencia y poder hacer un trueque con usted. Muchísimas gracias, Daniela, por primero hablar de esta importancia que reviste para todos esta guerra de este enemigo invisible, como bien lo comentaste. Quiero agradecerle a Octavio de la Torre, que además es mi amigo y muy querido, a la firma TLC por esta oportunidad y definitivamente pues a todos ustedes, los que nos escuchan el día de hoy, por estar presentes en esta plática que les voy a compartir, que es una plática muy personal. Efectivamente, en esta ocasión, como bien se comenta, estamos viviendo una pandemia. Y no es la primera y muy seguramente no va a ser la única ni la última que nos va a tocar en este periodo que estamos viviendo. Mi presentación va a durar aproximadamente 40 minutos. Vamos a partir de una historicidad para luego entrar a lo que es el tema que nos compete a todos los que estamos en los negocios, hacer un análisis comparativo, si se puede llamar así, de cómo nos prepararon para los que fuimos a un ambiente de guerra
atender un compromiso empresarial que era la reconstrucción de un país, pero no hay que olvidar que la guerra es un negocio también. Y en ese sentido había que verlo como tal, independientemente del dolor y la aflicción humana que esto conlleva en un ambiente anárquico, no deja de ser un ambiente donde te preparan para atender requerimientos muy específicos en tiempo, en calidad y en costo. Y esa analogía es importante porque lo estamos viviendo ahorita. Como yo le comentaba a Octavio cuando platicamos sobre el tema, yo le decía a Octavio, hay personas que en un ambiente de caos, en un ambiente de incertidumbre, reaccionamos de diferentes maneras. Pero habemos quienes nos preparamos precisamente antes y previendo esa situación, que cuando se repite, aún con toda la proporción guardada, pues no deja de ser ya un antecedente que tienes ahora sí que en el psique mental para poder dar resultados en este tipo de ambientes. Entonces vamos a iniciar con la plática. Si por favor me ayudan con la pantalla los coordinadores. El título es muy ad hoc a lo que estamos viviendo en estos momentos, es enfrentando una pandemia. ¿Y qué lecciones yo les puedo compartir a ustedes de la guerra que me tocó a mí estar durante un periodo de 2 años? Previo a esta partida a Bagdad, pues hubo una preparación mental, hubo una preparación física, inclusive hubo inyección de vacunas en mi cuerpo, porque no sabíamos los que íbamos a qué íbamos. Vamos, sabíamos a lo que íbamos, pero no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y se hablaba mucho de que Saddam Hussein pues tenía todo un arsenal biológico, que de hecho esa fue una de las razones por las cuales se invadió ese país, o al menos eso fue lo que se presentó ante los medios. Entonces, la siguiente, por favor. Este es su servidor. Ahí en esta caja que está detrás de mí, ahí se lee en detalle, dice Iraq Reconstruction Program es un shipment in transit for humanitarian purposes. Y el lugar donde yo estaba operando en esa foto, porque fueron diferentes posts en diferentes ciudades, en diferentes regiones por todo Irak, ahí ese lugar se llamaba o se sigue llamando Mula Abdullah. Ese es el lugar del pueblito a donde llegó esta caja, que era un generador eléctrico. Adelante. Entonces, vamos haciendo un poquito de historia, si me permiten. No hay que olvidar que los que ya tenemos algunos años, ya pintamos canas, no olvidamos que hubo una agresión a la Embajada de los Estados Unidos en Irán a finales de los 70s, en el gobierno de Jimmy Carter. En ese momento derrocan al Shah de Irán y entra un grupo islamista con el Ayatollah Khomeini. En ese momento, pues Estados Unidos siente una agresión directa hacia su país y entonces empieza a apoyar a un general que tenía bajo su poder a un país que era Irak. Entonces, Estados Unidos, en colusión, porque será la palabra, con Gran Bretaña, se dedican a armar y preparar a ese general llamado Saddam Hussein para poder contrarrestar el poderío islámico y en ese caso al país Irán. Y se genera una guerra que ha sido históricamente de las más largas en esa región, la guerra Irán-Irak, que duró prácticamente 8 años. De tal forma que desde 1980 hasta 1988, Estados Unidos y Gran Bretaña prepararon, adiestraron, entrenaron a este famoso general Saddam Hussein para poder, repito, contrarrestar las fuerzas y todo el poderío que en eso representaba en la región Irán. Resulta que después, como suele suceder cuando hay intereses económicos y cuando ya el poder te empieza a desquiciar, Saddam Hussein invade Kuwait. Lo invade por razones históricas, porque Kuwait siempre ha sido parte de Irak.
Sin embargo, pues ya la geopolítica había cambiado. Kuwait representaba un enclave importante de petróleo. Saddam decide históricamente, ya al no haber guerra, no hay que olvidar que la guerra Irán-Irak se termina en el 88 y en el 89, pareciera mentira, pero al estar de ocioso y tener una fuerza militar, como todas las economías de guerra, cuando no hay guerra, generalmente los países entran en recesión. Entonces, el general Saddam Hussein decide invadir Kuwait por razones históricas, tratar de unir a su pueblo, y en ese momento se desata la guerra que se le llamó Desert Storm. Y pues, en menos de unos meses, pues se captura, bueno, se libera Kuwait y se afecta, en este caso, el poderío militar de Saddam Hussein y se destruyen grandes cantidades de armas de destrucción masiva. Entra un periodo de embargo largo de otros 10 años y en aquel entonces Saddam había combatido a Bush el 41, que así es como se les denomina a los presidentes, y entra Bush el 43, que es el hijo, y derivado y como resultado del derribamiento de las Torres Gemelas, que muchos de nosotros sabemos, pues independientemente del ataque a Afganistán, ya había un mandato específico para derrocar a Saddam Hussein porque se argumentaba que ahí habían armas biológicas, armas de destrucción masiva, etcétera, y con eso fue que se invade Irak y se derroca a Saddam Hussein. A mí en lo personal me invitan a colaborar para lo que ya vendría siendo la reconstrucción, que todo eso llevó un periodo de tiempo relativamente corto. Estamos hablando de que en marzo del 2003, y recuerdo que fue el 18 de marzo del 2003, estaba yo de hecho en París, y me acuerdo que ese día es el día de la expropiación petrolera, y en ese momento, estando yo en mi hotel, veo que empiezan las noticias de los franceses, en la televisión francesa, a hablar de esta situación. No se me olvida ese día, y en menos de 6 meses, a través de ya una red de contactos que yo en lo particular procuré a través de mi vida diplomática, fue que me invitan a participar en lo que es la reconstrucción. Soy una persona de retos, una persona curiosa, una persona que le gusta, en este sentido, siendo diplomático, siempre me imaginé haciendo una labor humanitaria y así fue como eventualmente, para hacer el tiempo corto, me involucré en este proyecto. Entro entonces, adelante por favor. Entro entonces a toda esta dinámica que es básicamente una maquinaria de guerra y lo que primero se nos dice es, bueno, pues vamos a entrar a un ambiente donde pues pueden haber armas biológicas, puede haber vamos, hay de todo, en una anarquía, en una situación complicada, todo puede suceder. Todos los que participamos en este proyecto, yo de hecho era el Senior Business Manager, yo era el responsable del dinero. Y había de todo el mundo, no nada más era, en este caso México, de hecho yo era el único mexicano, había de diferentes países, pero se nos preparó de manera teórica y práctica con diferentes escenarios de todo lo que pudiera surgir, ¿no? Hubo gente que evidentemente después del entrenamiento dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no es esto lo mío. Había otros que decían, ¿sabes qué? No soy yo, es mi esposa. O no soy yo, es mi familia. Inclusive hubo quienes decían, ¿sabes qué? Nadie sabe a dónde voy. O sea, prefiero que nadie sepa en dónde estoy. Y también relativamente ese fue mi caso, ¿eh? O sea, yo preferí jugármela así, porque para mí era demasiado tentador. Repito, a veces en diferentes etapas de tu vida te entra la locura, y esta fue una de las mías. Sin embargo, le agradezco porque eso es lo que me ha mantenido dentro de mi locura coherente en lo que estamos viviendo en el día de hoy. Eso no minimiza ni uno ni otro, porque el enemigo invisible sigue existiendo y de tal manera lo que tenemos que hacer es nosotros prepararnos para ello. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Bueno, pues en aquel entonces no había coronavirus, pero hay otros
virus y bacterias, porque es una guerra biológica, que ya se tienen detectadas. Inclusive hay países, esto no es un secreto, países que tienen laboratorios, no de ahorita, de tiempo atrás, trabajando en este tipo de bacterias y virus con un efecto o con un objetivo militar. No es sorpresa. Yo creo que esta situación que se salió de control, por llamarlo de alguna forma, y no entrar en las teorías conspiratorias, se salió de control, pues ahorita creo que los países se están dando cuenta de que trabajar en ese tipo de proyectos, al igual que los arsenales nucleares, por una tontería, y esto pues es más que hecho y evidente, y miren que no fue una bomba, fue una negligencia lo que sucedió en Beirut. Eso es lo que sucede cuando desafortunadamente el ser humano, que es el causante de todos los errores de lo que está viviendo nuestro planeta, no está preparado, ¿no? Adelante. Entonces, ¿qué sucede? En esta plática les voy a compartir precisamente cuáles son esas lecciones aprendidas que podemos hacer una correlación con lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué fue lo que a mí me dejó en el 2004 al 2006? Fueron 2 años que estuve en ambientes y en zonas de combate. Experimenté la muerte de mis compañeros, de mi seguridad. En 6 ocasiones yo sufrí atentados. Dios es muy grande, aquí sigo. Sin embargo, todo eso te va marcando y te va creando una actitud ante la vida de agradecimiento por un lado, de generosidad, de saber que el día de mañana puedes no estar, pero al menos quieres compartir lo poquito que te dejó de experiencia, lo que has vivido, para que otras generaciones u otros colegas o compañeros puedan aprender un poquito de lo que tú tuviste y así tal cual el privilegio de vivir para contarlo, como dicen, ¿no? Adelante. La primera lección aprendida, que entre nosotros es un cliché y además es muy cierta, es que no hay enemigo pequeño. Y aquí todos sabemos que es importante, como empresarios, darle su lugar a todas aquellas empresas o a todos aquellos servicios que son los que nos dan el alimento, nos llevan el trabajo, nos dan la oportunidad de tener un espacio para rentar o albergar a nuestros, en este caso, nuestros subordinados o nuestros empleados. Aquí era muy similar. El enemigo, y podemos hacer esta analogía también sobre el mismo coronavirus, es un enemigo invisible, es muy pequeño, sin embargo es letal. Es letal para ciertas personas con ciertas condiciones o precondiciones, pero ahora resulta que este virus es un virus que aun cuando digan, y lo digo abiertamente porque esto lo estudié, que nosotros en un año vamos a tener una vacuna, déjenme decirle que cuando lleguemos a tener la vacuna es como si estuviéramos llegando a primera base. Ya el virus va a estar en segunda base. Entonces es algo con lo que tenemos que vivir y todo aquel que minimice la situación del COVID, o peor, los que no hagan caso de lo que implica el tener este virus en el cuerpo, eso es muy arriesgado y muy peligroso. Habemos quienes tenemos que salir a la calle, que eso es mi caso, y no lo hago por confrontarlo ni mucho menos, es parte de mi labor, y obviamente existe toda una preparación para hacerlo con responsabilidad, porque en general, para los que tengo en mi WhatsApp, pues generalmente no ando solo, ando acompañado y ando acompañado de jovencitas que son parte de mi staff, que tienen familia y que evidentemente confían en mí, en que de acuerdo a los protocolos que yo aprendí a nivel internacional, los aplique para que al menos al día de hoy, y toco madera, pueda yo estar o asegurar que estamos trabajando en un ambiente libre de COVID. Entonces, ¿qué lección es la primera que quiero compartirles? Efectivamente, no hay que minimizar a ninguna persona, a ningún compañero, a ningún competidor, porque no hay enemigo pequeño. Y esta foto para mí es muy importante y les voy a decir por qué. Porque de los que ustedes ven en esta foto, 4 fallecieron. Y curiosamente, fueron los más grandotes. Hablo físicamente. Y lo digo con todo respeto a ellos y a sus familiares,
porque generalmente cuando yo llegué a sumarme a este equipo, había gente que me miraba así con desconfianza, como diciendo, mira, de entrada este es mexicanito, ¿no? Segundo, es el más chiquito. Tercero, pues se ve todo frágil. Este no va a aguantar. Este va a ser de los primeros que van a correr. La mayoría de los que están ahí generalmente duraron 9 meses y regresaron todos locos. No quiere decir que yo no esté loco, pero regresaron más locos que yo, los que pudieron regresar, ¿no? Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos era a mí al único que no querían que me fuera, porque ellos argumentaban que en ese tipo de ambientes corrosivos, difíciles, complicados, de caos, mi perfil, mi forma de analizar la problemática y de dar resultados era lo que ellos esperaban de mí. Para ellos hubiera sido ideal tener como 10 o 15 Tomasitos, vamos. Por lo mismo, ¿no? Porque la adrenalina, al igual que cualquier droga, incluyendo el chocolate o la Coca-Cola, son adictivas. La adrenalina es muy adictiva. Yo no me quería ir. A mí me tuvieron que sacar, porque yo estaba en un ambiente muy a gusto. A la fecha, tengo invitaciones para incorporarme en zonas de combate, aunque yo realmente era el que manejaba lo que es el recurso. Sí, independientemente de que yo iba armado, pero realmente mi función es financiera, de negocios. Y era el control y el desarrollo de los proyectos que se aplicaban y que eventualmente se entregaban a los diferentes ministerios, sea de electricidad, sea de salud, sea de educación, etcétera. Porque eran hospitales, agua potable, era electricidad, eran casetas de policía, etcétera. Entonces, a lo que voy es, tampoco hay que minimizar a las personas o tratarlas con desdén, porque nunca sabes el día de mañana cuándo vas a requerir de su conocimiento, de su proyección, de su contacto, de sus alianzas. Y esto fue precisamente lo que quería yo compartirles en esta primera lección aprendida. No hay enemigo pequeño, de tal forma que en ese sentido, al igual que en las empresas, hay que estar siempre buscando las alianzas y la conveniencia de negocio con cualquier persona que nos abre las puertas para ofrecerles un servicio. Adelante. Confrontación inteligente. Todos quisiéramos tratar con clientes que paguen a tiempo, con clientes que no sean llorones, con clientes que piensen como nosotros, con clientes que prácticamente hagan, vamos, que sean los clientes que no den lata. Eso realmente es una utopía. En un ambiente, en el caso en el que yo viví, yo tenía que vivir, comer, dormir con iraquíes. Esa era mi función, darles confianza a ellos para que nos permitieran trabajar en sus áreas tribales para poder reconstruir un país que, como lo dije, desde 1980, imagínense, 8 años en guerra con el vecino país de Irán. Un año que llegan a un détente para luego invadir Kuwait y entrar otra vez en conflicto en otra guerra. Viene otro embargo de prácticamente 10 años. O sea, estamos hablando de 1980 hasta el 2000, de 20 años. Estamos hablando de toda una generación de gente que lo único que sabía era sobrevivir. Era prácticamente estar a la defensiva de cualquier extranjero. La barba que ven ahí no era nada más porque estaba de moda. Había que mimetizarte con la comunidad, porque de entrada, el no traerla era prácticamente ser un extranjero, ¿no? Es como cuando aquí en Tijuana, pues llega alguien, o más bien, poniendo el caso de Mexicali, que es lo que me ha tocado a mí ahorita que acabo de ir a Mexicali. Estuve en Mexicali el jueves, pero no fui a Mexicali, fui a la región de algodones. Fui a sanitizar de manera gratuita un Zacate. Estábamos todos a 54 grados. Me llevé además al equipo de sanitización, que son los que llevan como Ghostbusters, todos disfrazados. Imagínense, y además negro el equipo, ¿no? A esos ambientes. Pero si ven la foto que eventualmente les voy a compartir de cuando estuvimos por allá,
yo iba de traje. Entonces, imagínate para la gente de Mexicali, en Mexicali, y luego más en Algodones, ver a una persona que va de traje. Tu primera reacción es, este no es de aquí. Sí, este plano viene de otro mundo, ¿no? De otro planeta. Aquí se le ocurre venir de traje a Algodones. Bueno, pues aquí es algo similar. Aquí yo tengo barba y bigote porque evidentemente si no lo tienes eres como el raro, ¿no? Eres como el extraño. Entre otras costumbres que te enseñan o que te preparan, independientemente de la guerra biológica que se supone que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Entonces, hay que confrontar al enemigo, si lo quieres ver así, que nunca los consideré mis enemigos, porque realmente yo sí sentí una conexión a nivel personal, porque curiosamente Irak es un país muy culto, es un país muy preparado, son gente de culturas milenarias y ubicaban perfectamente todos los que están en la foto y en general, por mucho que te fueras a las tribus, por mucho que tuvieron una guerra de prácticamente 20 años ininterrumpida, sabían específicamente dónde estaba Chihuahua, dónde estaba Yucatán, dónde estaba Cancún, la Ciudad de México, la cultura. Es gente muy preparada. Son ingenieros extremadamente calificados. De hecho, en la NASA, aquí en California, muchos de ellos llegaron a través de una amnistía que les permitió el gobierno de los Estados Unidos para poder salirse de Irak. Y en algunos de los casos yo fui quien firmé el documento. ¿Por qué? Porque habían trabajado conmigo o para mí. Entonces, en ese sentido, la confrontación inteligente, aun cuando la palabra confrontación suena dura, es porque estás en un ambiente diferente al tuyo, culturalmente diferente a como tú estás educado, y derivado de ello, en un ambiente, hablando de la relación de negocios, de trabajo, es igual. No importa en qué parte del mundo estés, tienes que aprender a ponerte en los zapatos de tu cliente en este caso. Ellos eran mis clientes. La reconstrucción de ese país era mi objetivo. Yo tenía que hacer que todo funcionara y para ello había que vivir con ellos, entenderlos, ser parte de su problemática para poder darles soluciones alternas. De tal forma que mi segunda lección aprendida que yo les puedo compartir es, todos en este ambiente de negocios, en Tijuana, en Mexicali, Ciudad de México, no hay que estereotipar, no hay que asumir que la persona por venir de un lugar se va a compartir igual que todas las personas que nos tocó tratar anteriormente. Al final de cuentas, todos somos seres humanos y todos tenemos un ego y todos tenemos una historia y hay que saber respetar. La confrontación inteligente te permite conocernos, conocerlos y de esa manera también tú ser parte de la solución y no del problema. Adelante. Control mental. Y aquí yo creo que esto es importante compartirlo porque en un ambiente de caos que viví y que ahora se tiene o de incertidumbre aquí en nuestra región o en México o en el mundo, generalmente conocemos, ahí sí, la realidad o peor, la posible realidad te desnuda. Y a ustedes les tocará con hermanos, con tíos, con padres, con amigos, con compañeros de trabajo, que ante una incertidumbre como lo es el COVID, reaccionan de una manera muy diferente, a uno en particular, ¿no? Hay gente que actúa con mucha agresividad, hay gente que actúa con mucho egoísmo, hay gente que se deprime, hay gente que actúa de una manera muy acelerada. El miedo es un factor, es un fenómeno, es algo que tú no sabes controlar hasta que no lo vives. Y hasta que eso sucede, te das cuenta realmente cómo es. Lo bonito de la otra parte es que también hay gestos de solidaridad, hay gestos de hermandad, hay gestos de unidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en unos ambientes como el que Octavio de la Torre y un servidor estamos en diferentes organismos representando o trabajando o inclusive a través de nuestro equipo, porque además, pues cada uno tiene sus empresas y tiene que responder ante sus, en este caso, sus subalternos. Lo que uno solicita de cualquier líder, y por eso a veces es muy extraño para los medios cuestionar a un Trump o a un López Obrador
o algún otro líder por las decisiones que toman por el bien común, no por un grupo en particular. Y todo eso tiene que ver con el control mental. El control mental es aquel que te permite actuar en base a una serie, ni siquiera de principios, es en base a una serie de acciones de sobrevivencia que te permiten discernir de lo correcto que se tiene que hacer en ese momento para salvar, en este caso, a la comunidad o para salvar a la mayoría de la minoría. ¿Por qué hablo del control mental en este ambiente? Porque en sociedades como la nuestra, y más en sociedades como la de Estados Unidos, el sentir es muy individualista. No es malo, simplemente ese es como fueron educados, ¿no? A diferencia de lo que es en un ambiente cultural asiático, donde el colectivismo, donde la supremacía del bien común de la mayoría prevalece sobre cada persona. Y eso curiosamente no tiene nada que ver con el comunismo. Es simplemente la manera en que fueron educados. Entonces el control mental juega un valor importantísimo en estos ambientes donde tenemos que hacer lo que le llamamos introyectos para conocernos mejor y para ayudarnos como individuos a pensar en términos de la mayoría de los que estamos participando en una sociedad. Máxime los que estamos, repito, en una organización de representación, el mensaje que mandemos hacia nuestra, en este caso, membresía, hacia nuestros colegas, hacia los medios en general, si es de histeria, si es negativo, si es fatalista. Imagínense, hay gente que no tiene el mismo nivel anímico que tiene uno y a veces ni siquiera el COVID te mata la angustia, te mata tus condiciones preexistentes de salud que lo que hacen es acelerarlo. Ahorita se comenta de que muchas de las muertes están relacionadas con el COVID y como tal hay que considerarlas como COVID. De ahí es que entra el debate sobre cuántas muertes realmente el COVID ha generado. No cabe duda que el COVID ha generado muchas muertes, pero la mayoría, los doctores que hacen su trabajo de manera, los galenos que han hecho su trabajo de manera correcta, saben que muchas veces no te mató el COVID, te mató esa misma sensación de saber que eres positivo, ¿no? Como lo que sucedió a principios de los 80 con el HIV, que toda aquella persona que tenía SIDA no le daban 3 meses de vida y se moría. Ahora sabemos que muchos que son HIV positivos pueden vivir, pero mucho tiene que ver con el control mental. De la misma manera tenemos que ayudar a nuestra comunidad a saber que puedes vivir con el COVID en caso de que te dé, pero tienes que tomar las medidas preventivas, primero para que no te dé, y si te da, saber qué tienes que hacer. O sea, la educación preventiva, al igual que en las empresas, es vital para su propia sobrevivencia. Así como hay empresas que desafortunadamente, dada la crisis, decidieron que por cuestiones económicas había que cerrar, lo cual es justificable. Había otras que lo hicieron simplemente porque vieron que el mundo se les venía encima, ¿no? Cuando generalmente, pues esta crisis que al parecer no va a tener un fin en el corto plazo, sí podemos nosotros buscar alternativas de negocio porque la expertise ya lo tienes. A lo mejor el producto que ofreces ya no es el mismo, pero sí tú tienes tus líneas de producción y tu gente lista y preparada y tus sistemas de calidad in place, como dicen los americanos, claro que puedes atenderlo. Eso lo estamos viviendo en la industria aeroespacial. Ahorita la industria aeroespacial en el ambiente de aviación comercial cayó. ¿Por qué? Porque los aviones no están volando. Sin embargo, ya las líneas de producción con un nivel de calidad, de excelencia operacional como los que maneja la industria son muy altos. Ahora ya muchas de estas empresas están atendiendo otros sectores o están migrando a otros segmentos de negocio de la industria aeroespacial. Por lo tanto, el control mental tiene mucho que ver en el éxito o en el fracaso de cualquier decisión que tomemos. Adelante. Temporalidad. Esta foto me gusta porque pese a la crisis que vivíamos, pese al caos que vivíamos, teníamos todavía el tiempo para celebrar la Navidad. Y ahí pueden ver cómo Santa Claus
pues les desea feliz Navidad desde Bagdad. Y estamos en lo que se le conoce en el ambiente militar en un chao. Así se le conoce a los lugares donde comen los soldados y donde yo también tenía que comer con ellos. Curiosamente, las guerras o las pandemias o cualquier ambiente anárquico se gana con el estómago lleno. Si quieren saberlo, las fuerzas militares de los Estados Unidos, estos famosos chao, tienes la mejor comida que te puedes imaginar. Eso sí, no hay alcohol, pero todo lo que quieras comer está listo para alimentar de primer nivel a todos los soldados. Entonces, todas estas personas, después de una buena alimentación, porque son chaos abiertos las 24 horas, es como un crucero, ¿no? Puedes comer todo el día si quieres. Al lado de estos chaos, que eran enormes, estaba el gimnasio. Un gimnasio igual, ¿no? Súper bien puesto, donde después de comer te pasabas al gimnasio, o primero al gimnasio y luego a comer. Y eso sí, la tercera modalidad eran las cinetecas, o los cines, o los cuartos oscuros donde había las películas, que curiosamente pues eran películas pues de combate, ¿no? Entonces, alimentados, bien trabados, y luego pues les pones películas donde lo que hay son armas y helicópteros y películas de Vietnam, pues tú traes ya toda una escuela de guerra impresionante en la que pues lo único que sales después de ahí es estar listo para lo que venga, ¿no? Pero me voy con la temporalidad, y aquí haciendo una correlación con las empresas, es que esto va a pasar. Esto no es para toda la vida. Aún asumiendo que fuera para toda la vida, es temporal, porque nos va a generar como todo un efecto inmediato de shock, de incredulidad, de desacierto. Pero una vez que ya lo asimilas, dices, ok, yo puedo vivir con ello. Yo puedo aceptarlo. Y más, puedo aprender de ello y puedo dar mejores prácticas como empresa para poder reiniciar mi proceso, redimensionar o redirigir lo que yo pretendo hacer como hombre de negocios. No hay que olvidar que nada es para siempre y la palabra siempre pues, realmente nunca ha existido, ¿no? De tal forma que en las lecciones aprendidas, cuando hablamos de temporalidad, no hay que olvidar que en los negocios, como en la vida, todo es temporal y aún en las situaciones más difíciles hay que ser agradecido. Hay que agradecer por tener la oportunidad de vivir esta experiencia. Ustedes probablemente digan, pero ¿qué clase de experiencia es esta? Pues sí, pero imagínate si toda la vida fuera sobre miel y hojuelas, pues sería una vida extremadamente aburrida. Y esto nos permite generar un balance de lo bueno, de lo malo, de lo que hay que mejorar, de las direcciones y prioridades que tenemos que darle a nuestra propia vida. Ya mucho se ha hablado y se ha compartido a través de memes y a través de reflexiones de todo esto que le estamos haciendo a nuestro planeta y que necesitábamos un freno. Ese freno pudo haber venido, imagínense, a través de un meteorito que hubiera impactado a la Tierra, o una guerra, una bomba nuclear que a un tonto se le hubiera, en este momento, Dios no lo quiera, apretar o activar y hubiera caído en una región poblada o en una ciudad importante. Imagínense una bomba nuclear. Entonces, hasta en eso hay que ser agradecidos porque este bicho invisible nos ha hecho, a pesar de su tamaño, generar mucha reflexión para el beneficio, si así lo queremos capitalizar o canalizar, de nuestra comunidad y de nuestras empresas, para darnos cuenta de que somos vulnerables, que nadie está por encima de nadie, que todos somos iguales, que en esa temporalidad a todos nos agarró, seas de la religión que seas de la condición física que seas de la raza que seas o del país que seas, no hay forma de que te puedas escapar de esta situación si tú no tomas las medidas adecuadas. A la siguiente, por favor. Tecnología. Este era mi cuarto. Obviamente estamos hablando de tecnología de principios del 2000, 2004, 2006, que para entonces era tecnología, ¿eh? Y además si nos ubicamos en un país como Irak,
que estaban pues muy debilitados en muchos sentidos, pues yo realmente mi carrito de circo, porque realmente ahí vivía, ahí tenía yo toda mi función, era top of the line. A mano izquierda, pegado a la pared, hay un aparato negro pegado en la pared, que es un Turaya. El Turaya son teléfonos satelitales, porque pues no había una red de conexión, entonces era un Turaya que le salía, era un celular de los 80s, ¿no? De esos ladrillos, pero pues tenía mucha potencia, entonces con ese aparato era con el que te podías comunicar con todo. Y pues prácticamente ahora, haciendo una analogía, nos damos cuenta cómo desde entonces ya teníamos nosotros que atender todo para evitar el contagio o para evitar que te fueran a atacar diferentes grupos. En ese sentido, había que apoyarse en la tecnología. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas haciendo una comparativa con ahora? Que los jóvenes que nacieron en el 2000, que ahorita tienen 20 años, o nacieron en el 1995, que es la edad que tiene mi jefe de la oficina de la presidencia, ya nacieron con la tecnología. Ya ahora migrar a una plataforma digital, ya ahora comunicarse a través de un webinar o un Zoom, para ellos es lo más normal. Para nosotros que tenemos más la necesidad de la interacción social, de la comida para hacer negocios, pues sí causó en un momento una pequeña dislusión, porque eso es lo que buscábamos, ¿no? Así es como se hacen los negocios. Pero ahora nos estamos dando cuenta que esa tecnología ya existía de tiempo atrás, simplemente no había necesidad de usarla. Nosotros en aquel entonces ya era una necesidad usarla. De hecho, yo me volví prácticamente una persona, y hablo a título personal, porque esa laptop que ven, ese era mi mundo. Yo tenía que interactuar con Jerusalén, yo tenía que interactuar con Rumania, yo tenía que interactuar con Suiza, con todo el mundo a través de videoconferencias. Y sí, no había restricciones en mi caso, porque tenía un pasaporte especial de viajar a esos lugares, porque era parte de mis reportes que yo tenía que hacer, de lo que se estaba haciendo en campo, porque yo era la persona que tenía que validar que el trabajo que se estaba haciendo acorde a los lineamientos de reconstrucción nacional, en este caso delineados por Estados Unidos, y esa era mi labor. Pero pues, yo nací en ese sentido, o más bien renací con la tecnología. Ahora, en estos tiempos donde hay amigos que me dicen, híjole, es que yo necesito mi espacio, mi oficina, y necesito que mi gente se reúna a las 9 porque de ahí a las 5 nos vamos a casa. En lo personal yo digo, yo estoy haciendo introyectos de lo que viví y honestamente a lo mejor suena chocante, pero yo estoy muy a gusto en mi casa. Y yo trabajar a través de una computadora como lo hacía prácticamente hace 14 años, es una maravilla. Entonces yo lo único que hice fue ponerme el chip de guerra y ponerme a trabajar y educar, o más bien apoyarme, no, ni siquiera es la palabra educar, es apoyarme en las habilidades y destrezas que tienen mi equipo de trabajo, que es muy joven, para hacer algo que ellos ya están haciendo de manera natural. Y la regla es muy clara en términos de tecnología. A mí me dan resultados cuando yo lo solicite, independientemente si lo hacen en su casa, si lo hacen en una hora, si lo hacen en un día, si lo hacen en 3 días. Si en una semana necesito estos reportes o esta información, no, vamos, disfruta tu casa, disfruta tu familia, disfruta que hagas lo que tengas que hacer. No te necesito en la oficina. No te necesito exponer en la calle. Puedes trabajar, cuentas con todo mi apoyo, dame resultados. Y afortunadamente esta generación de jóvenes y de mujeres, porque hay que destacar que si hay alguien que sabe sobrevivir a las circunstancias, son las mujeres, y si le sumas que son jóvenes y además son tecnológicas, pues esta situación de pandemia, en lecciones aprendidas, hay que apoyarnos en esta juventud que ha sido mal llamada, digamos, millennial, cuando se le habla en términos despectivos, porque más o menos el sentido así va, y hay que saberlos aprovechar. Hay que saberlos aprovechar porque es
el mejor elemento que tienes ahorita en un ambiente que estamos viviendo de COVID o en este caso de pandemia. Adelante. Esenciales. Esenciales básicamente es, en un ambiente áspero como lo era Irak, pues prácticamente estamos hablando de polvo, de restricciones, de movilidad, de ambiente tenso, de culturas diferentes, porque no solamente era entender a los iraquíes, había que entender a tus compañeros de Francia, de Alemania, de Filipinas, del mismo Medio Oriente, que no eran necesariamente iraquíes. Entonces, en esenciales, te das cuenta que no necesitas tanto para vivir, no necesitas tanto para hacer las cosas que tú puedes hacer, simplemente te vuelves más creativo. Y en este ambiente de pandemia, aquí en la situación que estamos viviendo, es igual. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de que esta situación, si la vemos desde el lado positivo, nos está ahorrando, aunque la palabra, repito, suena rara y suena chocante, lo estamos ahorrando el costo de la gasolina, el costo de las salidas innecesarias, lo que implicaría si te llegaras a contaminar del COVID, estar hospitalizado. Digo, hay muchos elementos de valor que cuando te toca esta situación, regresas al origen. Y como empresa es lo mismo. Hay que saber valorar lo que se tiene y lo más importante, hay que valorar la vida, hay que valorar la salud, hay que valorar que nuestros seres queridos, si así están con nosotros y que todo esto nos permite realmente darnos cuenta de que estábamos viviendo en un mundo muy, digamos, tecnológico y necesario, donde la tecnología no se estaba ocupando para generar valor, sino más bien eran distractores, eran disruptores familiares, distractores de relaciones, que todo esto pues nos está ayudando a tratar de entendernos como seres humanos sobre qué es lo que realmente tiene sentido. Adelante. Empatía, ya lo comenté, no me voy a meter mucho a detalle, era prácticamente saber comprender al de enfrente para poder tener una relación de trabajo, de convivio, de amistad y de amigos que a la fecha tengo, que están muy agradecidos con la labor que hizo mi equipo de trabajo y que en lo particular yo disfruté mucho, ¿no? La empatía, como en todo, es un elemento universal, es ponerse en los zapatos del de enfrente para tratar de comprender qué es lo que le mueve. Y esa misma relación es la que podemos hacer nosotros en correlación a nuestros clientes. No se trata de ofrecerles lo que tú vendes, se trata de entender qué es lo que se necesita para que tú hagas los ajustes correspondientes y puedas ofrecerles una solución a su problema que ellos traen. Esa es la empatía y eso es lo que se dio en aquel entonces y es lo que estamos refrendando al día de hoy en el clúster aeroespacial de Baja California. Adelante. Salud, igual, se prioriza la salud. Aquí era un partido de fútbol con todos los iraquíes. Yo, curiosamente, pues era el defensa. No crean que me destaco mucho en el fútbol, pero hago lo que puedo, ¿no? Pero aquí, más que nada, lo importante era que pese a la guerra, porque atrás pueden ver cómo sale humo y todos son barricadas, ese era nuestro campo de fútbol, que no tenía nada de pasto, era básicamente grava, no era el más cómodo para jugar, pero al menos nos generaba un ambiente, digamos, de quemar energía, de olvidarnos un poquito de la tensión que vivíamos, pero solamente 3 somos extranjeros, los demás todos son iraquíes, ¿no? Entonces, también el deporte como la música te une, ¿no? Y aquí, en ese sentido, pues Irak, no hay que olvidar que en aquel entonces, pues su equipo de fútbol llegó a competir así como híjole, se me fue el nombre, pero es algo del fútbol a nivel internacional, ¿no? Son jugadores muy destacados. Entonces, la salud es importante, la salud igual en las empresas es vital. Y yo lo comenté en otro foro, les dije, así como hay personas que tienen condiciones, precondiciones y que son más propensas a que este COVID te derrumbe, así también hay empresas que nacieron de una manera fantasmal, que nacieron de una manera corrupta, que nacieron abusando de sus empleados, que nacieron bajo circunstancias donde no deberían de ellos de existir, pero existían. Y esta pandemia lo único que hizo fue terminar de enterrarlos. Suena duro,
pero hay empresas que no deberían de existir y este proceso de limpieza natural también ayuda a que muchas de las empresas que le hacían más daño al empleado que beneficio se fueran o se tengan que retirar. Adelante. Y finalmente el amor. No hay que olvidar que somos seres humanos afectivos, somos seres humanos que necesitamos del aliento, somos seres humanos que necesitamos de la comunicación, de la empatía, como lo mencioné. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, quien te quiere, te querrá con todo su corazón, aún con todos tus defectos. Y quien te odia, te odiará, pese a que estés lleno de virtudes. Yo me quedo con la primera parte, porque yo creo que este mundo sin amor no se puede entender. Este mundo lo mueve el amor. Las canciones, si ustedes escuchan la letra de las canciones, del 99% de las canciones, hablan del amor. El por qué hacemos las cosas tiene que estar inherente al amor a nuestro trabajo, al amor hacia lo que es nuestra pasión, al amor a lo que nos lleva eventualmente a formalizar una relación de pareja y eventualmente tener un fruto que es a través de los hijos. El amor es el que debe de prevalecer en este ambiente de pandemia, en este ambiente de caos. Ese amor es el que hay que reflejar y ese, de todos los elementos y de todas las lecciones, fue el primero y el más importante y el más poderoso que nos compartieron a nosotros, estando nosotros en entrenamiento antes de llegar a Bagdad. Nos dijeron, señores, ustedes tienen que ser seres amorosos, tienen que quererse primero ustedes para poder querer a los demás. Van a entrar a un ambiente donde hay gente muy hostil, porque lo único que han sabido en todo este periodo es muerte, guerra, desolación. Es como un perrito, y no hablo de los iraquíes, pero es una comparación. Hablo de un perrito que siempre lo has estado lastimando, lastimando, lastimando. Cuando lo quieres acariciar te va a morder. Pero si tu amor es genuino, ese amor lo van a entender y lo van a aceptar y vas a poder generar un cambio en esa gente o en ese animalito. Esa fue lo que más nos motivó y a mí en lo particular, estar en un ambiente lejano a mi cultura, en una guerra que ni siquiera era la mía, con gente con la que yo no tenía ninguna relación. Al contrario, todo era hostil, difícil, complicado. Y hubo muertes, y hubo dolor, y hubo pérdida. Pero por todo y ello, el amor lo pudo todo. Gracias a esa situación que yo viví es que estoy aquí platicando con ustedes, compartiendo con ustedes. Adelante. Y esto más que nada es, digamos, en aquel entonces estaba muy de moda las tarjetas American Express y Visa. Y yo hice uno muy a mi estilo que decía, costo de la guerra en Irak, 122 mil millones de dólares. Y ahí está una foto, ¿no? Adelante. Mula Abdullah, el proyecto con el que yo inicié tomándome una foto en una caja de un reactivo eléctrico. Mula Abdullah Project, norte de Irak, CENTCOM 2 Reconstruction, Irak. Yo me quemé 52 millones de dólares en 4 meses. Solo como referencia, mi caja chica era de 35 millones de dólares, ahí en mi casita de circo, en efectivo. Eso era lo que yo manejaba de caja chica. 35 millones de dólares. La siguiente. Descansando en Bagdad, ya sin bigote, en la alberca privada de Saddam Hussein, priceless. Realmente todos los que están ahí estábamos disfrutando y lo que ven atrás era el palacio de Saddam Hussein en Camp Victory, cerca del aeropuerto. Pueden ver cómo está destruido, pero al menos la alberca la dejaron intacta y ahí era donde disfrutábamos nosotros los fines de semana, que además los fines de semana no eran como los fines de semana de nosotros. Allá en el mundo musulmán, los viernes son los sagrados y sábados y domingos se trabaja, ¿no? Y finalmente, para concluir, la siguiente. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas como conclusión de esta plática? Punto número 1, alégrate. Ya eres parte de la historia. Ya le puedes decir a tus nietos, a tus hijos, no, a tus nietos, a tus bisnietos, que viviste una pandemia, que viste cómo salías a la calle a un banco y te tenías que poner una máscara, cuando hace 4 meses
Era impensable ponerte unos lentes oscuros, peor taparte la cara, ¿no? Eres parte de la historia y vas a poderle contar a tus descendientes que viviste una pandemia de tal magnitud. Punto número 2, el enemigo está detectado. El enemigo es invisible, pero ya está detectado. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nos fue muy mal hace 3 meses. ¿Por qué? Porque nos agarró hincados. Pero en 4 meses o en 3 meses o el tiempo que lleva el COVID en México en particular y en nuestra región, ya los doctores, ya la misma gente, ya estamos entendiendo a aprender a cómo mitigarlo, a cómo identificarlo, a cómo la misma industria, el mismo comercio, la misma gente está aprendiendo una nueva cultura de cómo interrelacionarse con las personas. Tercero, eres parte de la solución. Tenemos que ser parte de que este virus en particular eventualmente se disipe, se elimine. Ya hay trabajando vacunas. Aun cuando lleguemos a primera base y ya esté en segunda base, al menos ya podremos avanzar un poco. Cuarto, jóvenes y mujeres, como lo comenté, es la fortaleza. Confíen en ambos. Confíen ciegamente en los jóvenes, denle su lugar. Es su momento. La tecnología es lo que estamos utilizando nosotros y es lo que ellos saben mejor usar. Y las mujeres son multitasking, no de ahorita, desde la época de las cavernas. Entonces, las mujeres, en ellas hay que apoyarse y si hacen esta combinación digital con mujer, tienen un elemento favorable a su lado. El problema es global. No eres tú, no es porque estés feíto, porque estés chaparrito, porque tengas que creas en cierto Dios. No, esto agarró parejo. No es consuelo de tontos, pero es un problema que al menos comparte toda la humanidad y toda la humanidad se puede sentir identificada con la problemática y también con la solución. Sexto, todo pasa por algo. Siempre hay que verlo así. Dios me manda un mensaje, mi Supremo me está comentando algo estoy haciendo que puedo mejorar, este es mi momento de hacerlo, lo tengo que hacer. Si lo pospuse, si dije que mañana, si dije que después, ahora es cuando hay que hacerlo, ahora es cuando hay que empeñarse. Y por último, vivir intensamente. A todos ustedes, gracias por escuchar esta plática. Vivir intensamente también significa compartir lo poquito que tienes, lo poquito que sabes. Si yo puedo dejar un mensaje de aliento a los que escucharon esta plática, me doy por bien servido. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Doctor Cibaja, muchísimas gracias. La verdad tengo puros comentarios muy de agradecimiento. Aplaudiendo, que una plática muy emotiva. De hecho, no quisiera, como es costumbre aquí, abrir el micrófono. Alejandro, estabas haciendo un comentario, no sé si lo quieres hacer en vivo. Sí, muchas gracias, Daniela. Una reflexión breve, ¿no? Sobre todo el cierre, que estuvo muy emocionante, y lo que se me quedó aquí en las notas que tomé, pues podemos decir que en estos tiempos aprendimos que lo que más vale es lo que no cuesta, ¿no? Hablábamos del amor, hablábamos de la confianza, hablábamos de estar cerca de los nuestros. O sea, ahorita no vale la ropa, no vale los bienes, o sea, vale lo que no cuesta. Es correcto, y eso se nos olvida muy rápido. Sí. Y desafortunadamente seguimos viviendo en un mundo muy consumista, pero al menos ya tenemos identificado que el consumismo en sí mismo no es lo que te genera la felicidad. Muchas gracias, muchas felicidades y gracias por toda esta información. Oye, Tomás, pues admirable la plática, de verdad, muchísimas gracias por compartir. Desde que lo platicamos, que me dijiste, no, es que yo estuve en la guerra y esto, y que me platicaste un poco las experiencias y lo que pues, pretendíamos compartir, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Definitivamente superó mis expectativas. Incluso hace ratito le dije a mi hijo mayor que se viniera a escuchar, ¿no? Porque eres un ejemplo de vida, ¿no? Decía, y lo platicábamos en corto, los dos somos chaparritos y chiquitos y somos bien picosos, ¿o no, Tomás? Y siempre andamos al fuerte y con la pila bien arriba. Y a mí, pues, me ha hecho reflexionar algunas cosas, ¿no? Hay un libro que en particular me gusta mucho, el del arte de la guerra, de Sun Tzu, ¿no? Y hay alguna serie de frases o de comentarios de temas que toca que me hicieron recordar mucho en la plática que nos estabas dando, ¿no? Algunas cosas que a lo mejor las leí en ese libro, pero ahorita que platicabas y que venías dando el desarrollo, le encuentras un sentido distinto.
porque no es lo mismo ver una película que tener la experiencia de alguien que estuvo en una guerra y que aparte con la reflexión que nos das, pues nos hace ver que estamos en una guerra y que hay un enemigo que tenemos identificado. En este aspecto hay una serie de preguntas que nos hacen en el grupo, en el chat, y hay una en particular que me gustaría, si me ayudas a respondérnosla. Me dicen, me gustaría si nos comenta el punto que en una guerra se debe de tener listo el plan B o de contingencia por si algo falla. En este caso, muchas empresas no estábamos preparados, ¿no? En esta reflexión me dicen, ¿qué sugerencia pudieras darles? Y hay otra que más bien es una reflexión al respecto de esta pregunta, que te dice que una parte era adaptarnos a la circunstancia actual. A veces en una guerra gana quien se adapta mucho más rápido. ¿Pero qué nos pudieras compartir? Bueno, de entrada comienzo con lo último que acabas de decir. Efectivamente, este mundo, y está más que comprobado, no es, igual lo ilustré con esa foto que les compartí, que me duele porque son amigos, pero esa es la cruda realidad. No es el más grande, no es el más fuerte, inclusive ni siquiera es el más inteligente. Es el que se sabe adaptar, el que va a sobrevivir. Y dándole continuidad a la primera parte de la pregunta, realmente no debe de haber un plan B. Porque de entrada, si tú tienes un plan B, ya estás partiendo de la base de que no te va a funcionar el plan A. Y tú siempre tienes que vivir con la actitud de decir, voy a hacer lo mejor que pueda y me voy a morir en la raya. Los planes B, C, D van saliendo, pero como resultado de que diste tu mejor esfuerzo. De otra manera, y lo digo con todo respeto porque hay empresas que así lo manifiestan, de que siempre tiene que haber un plan B. El plan B es simplemente una limitante que te quita la sensación de dar al 100 todo lo que estás en capacidad de ofrecer. Que hay variables que no controlas en todos lados. En la guerra, porque esta es una guerra, como bien dicen, a todos nos agarró desprevenidos. Imagínense a uno que iba a una guerra, sabiendo que iba a una guerra donde nada es previsible, y aún así tienes que entrarle a la guerra. Entonces, de tal forma que si ya tu actitud es decir, aún así me vale, voy a ir porque yo tengo una misión que cumplir, parece mentira, pero tu perspectiva de las cosas cambia. Es un chip poderosísimo. Ocupamos prácticamente de nuestro cerebro, se dice, menos del 20% de nuestro potencial, porque estamos hechos, digamos, como calca, ¿no? Como copy-paste. Y la gente que trasciende, la gente que pareciera que las neuronas te revientan, es donde tú logras trascender por encima de los demás. No se trata de que tú seas superior a los demás, sea de que trasciendas para ayudar a todos los que te rodean a ser mejores. Porque si tú eres mediocre, todo a tu alrededor es mediocridad. Y tú siempre tienes que buscar la excelencia, porque hay gente que te está observando, partiendo de tus hijos, partiendo de tu esposa, pero más importante en un ambiente de trabajo, partiendo de tus colegas y de la gente que depende de ti. Tienes siempre que ser un ejemplo para ellos. Aquí hay, no sé, quisiera leerte algo que ahorita me mandaron, ¿no? Daniela me lo mandó. Dice, el arte de la guerra, ¿no? También dice, la ira puede convertirse en alegría, el enojo puede ser contenido, pero un reino que ha sido destruido nunca puede volver a su existencia, como no se puede traer a los muertos a la vida. Aquí la pregunta, hay acciones y decisiones que tomamos, porque la vida está llena de acciones y de decisiones, o sea, aún en la pasividad es una acción. En una empresa, estas acciones y decisiones que tomamos realmente pueden destruirla. Muchas decisiones se toman en caliente en lugar de hacerlo en frío y pueden ser drásticas. Pero ¿cómo en una guerra tomas una decisión en frío, Tomás? O sea, estamos en una pandemia en la cual tenemos esta situación. ¿Qué consejo nos darías? Porque pues igual nos puede asfixiar la desesperación a algunos empresarios. Entonces... Bueno, no hay que olvidar que los negocios son fríos, ¿eh? Y en un ambiente de guerra, tú tienes que ser frío y además calculador. No puedes tú pensar en esas circunstancias que no controlas y no te puedes dejar llevar, no porque no tengas corazón o no te importe lo que hagas en relación a los seres humanos que impactas, pero las decisiones de negocio tienen que ser frías. Frías no quiere decir descorazonadas, repito. Frías quieren decir que tú tienes que tener un balance de resultados
donde tú puedas hacer un análisis claro y objetivo de todas las opciones que tú puedas tener enfrente de ti para mejorar las condiciones en las que te encuentras como empresa y para mejorar, en este caso, el ambiente de trabajo que tus empleados están empezando a sentir. Lo peor que te puede pasar es que tu misma gente se desmoralice porque vean a un líder desmoralizado. Y en ese momento, aun cuando tú quieras salir adelante, tu barco ya tiene muchos agujeros donde tú mismo los hiciste sin darte cuenta. El mejor elemento que tú le puedes dar a tu gente es la seguridad. Pero esa seguridad no es nada más de agarrar una trompetilla y decirles arriba y adelante y aventar confeti. Ellos también se tienen que sentir de que tú estás haciendo lo posible para buscar alternativas, para desarrollar nuevos mercados, para hacer nuevas alianzas, para, como ahorita le estás haciendo un trueque. Estás desarrollando de manera creativa algo que a lo mejor tú ya venías haciendo. Lo que está sucediendo es que lo estás detonando, lo estás potencializando y la gente lo está escuchando. Y eso habla bien de lo que está haciendo en este caso TLC por su comunidad y por todos los que se rodean. Muchas gracias, Tomás. Y aquí tengo dos preguntas más. Una pregunta que está vinculada con la anterior. Dice, muchas empresas han tenido brotes e incluso colaboradores y personas cercanas que mueren. En una guerra entiendo que el dejar que un compañero muera es parte de la guerra. ¿Qué consejo puedes dar para tener este autocontrol para seguir combatiendo esta guerra del COVID-19? Bueno, hay una frase que nos fue tatuada. Digo, yo no uso tatuajes, no me gustan, no tengo ninguno, pero me fue tatuada cuando hablo de manera figurada, que dice, no one left behind. Tú no dejas a nadie. Y eso se aplica al día de hoy en mi conducta y en mi forma de ser. No puedes tú, en un ambiente de guerra, por más que estén las circunstancias terribles, dejar a tus compañeros y tú salir corriendo. Aquí la línea es que aun cuando en una empresa exista una situación del COVID, hay que hacer un análisis de caso, hay que entender qué fue lo que pasó, hay que educar a la gente. ¿Por qué? Porque ahorita en estos momentos en el sector en el que yo represento, que es la industria aeroespacial, nos estamos cuidando porque el mayor valor, y yo sé que esto suena cliché, pero es la realidad, el mayor valor de una empresa es su gente. Pero se lo tienes que demostrar, no solamente se lo tienes que decir. Y ahí es donde tú dices, nadie se queda en esta guerra separado. Todos nos unimos, todos trabajamos, todos generamos protocolos, todos nos cuidamos, y no solamente en el ambiente de trabajo. Tratamos que sea un reflejo de los comportamientos que tú puedas generar en tu casa, con tus amigos y en los fines de semana. Que no es fácil, que no es fácil. Desafortunadamente el ser humano es impredecible, pero al menos tú tienes que poner la pauta para que al menos no quede en ti el que ninguno de ellos no fue informado de manera correcta, en este caso como empresa, de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer. Aquí hay un comentario, ¿no? Dicen, el reggaetón ya no habla de amor. Te comentan que en algún momento. Y hay una pregunta por parte de José Pastor. Nos dice, en términos de geopolítica de los Estados Unidos de América, ¿cuál podría ser sus próximas guerras para reactivar su economía? ¿No? ¿Cuánto consideras que será el costo del COVID-19? Y si me permites, después de que me respondas, te haré algunos comentarios que también están en el chat. Sí, bueno, de entrada, no me gusta especular. Desafortunadamente, cuando uno especula, generas escenarios donde no tienes bases, por eso se llama especulación. Tenemos, por otro lado, un presidente en el país vecino del norte que está en un ambiente electoral, entonces tampoco hay que darle ideas. Y desafortunadamente, en esta situación que estamos viviendo, donde a todos nos está afectando, Estados Unidos es el país que más ha sido afectado al día de hoy por esta pandemia. Entonces nosotros nos debemos de solidarizar con la gente, con su gente, porque son nuestra gente, somos la humanidad los que estamos sufriendo. Y ahorita una guerra definitivamente, como lo comenté en su momento, no deja de ser un negocio. Es un negocio muy lucrativo, pero yo creo que ahorita hasta en eso hay una serie de reflexiones y consideraciones donde la siguiente guerra probablemente se dé en otras circunstancias, por otros elementos.
pero ahí sí, repito, no quisiera entrar en el terreno de la especulación, no es el foro, ¿no? Claro. Ahí Jesús Aguirre, una excelente presentación. Gracias por estas valiosas reflexiones desde Acapulco. Elvista, que siempre está con nosotros, Antonio Carballido. Felicidades, Tomás. Qué gran testimonio y gracias por tus recomendaciones. Lupita Hostos, por favor, que por favor le mandemos la presentación, que te felicitan. Muy sencillo y con palabras de la vida diaria. Eduardo Márquez, palabras muy alentadoras en situaciones atípicas para todos, reinventarnos y reeducarnos en un nuevo estilo de vida. Muchas gracias por compartir su experiencia de vida y hacernos ver que ser agradecidos con lo mucho que tenemos es algo elemental. Como seres humanos que somos, gracias de nuevo. Todo estará bien, los malos momentos son solo momentos. Alejandro Alcalde nuevamente, ¿qué motivo el cierre de esta conferencia? Muchas gracias por poner toda esta información junta para nosotros. Adriana García, saludos Tomás, gracias por compartir el testimonio, que Dios te bendiga. Héctor Farfán, una excelente lección de vida, Tomás, felicidades y gracias por compartir. Nuestro síndico de Tuxtepec, Carmen González, gracias, una maravilla de mensaje. Neri Telles, excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos, felicidades. Bueno, bravo, excelente charla, muy inspiracional y útil por parte de María Luisa Espinosa. Marta Berenice, muchas gracias, excelente conferencia. Juana Ayar, gracias, qué experiencia. Giselle Guzmán, excelente para reflexionar. Lucio Ibarra, riquísimas experiencias. Norma Patricia, muy interesante y felicidades, lo admiro. Juan Ayar, otra vez, no cabe duda que siempre hay panoramas diferentes que nos hacen ver que no es lo peor ser resiliente. Eduardo Lozano, mil gracias, estimado Tomás, por esta excelente lección de vida. Jesús Contreras, gracias por compartir y hacer una analogía con lo que actualmente ha vivido. Gracias. Verónica Romero, excelente reflexión y gracias por haber compartido experiencias. Telma Rejón, muchas gracias por compartir experiencias. Excelente comentarios, excelente plática. Saludos desde Chetumal. Rosalinda Carvajal, excelente plática, aquí está. Me encantó, muchas gracias. Norma Camarillo, muchas gracias, fue algo que muy emotivo que a mí en lo general sí me hizo llorar. Norma, Cintia Quijano, excelente presentación, nos ayudará a valorar lo que tenemos, somos parte de un cambio y como bien dice el ingeniero Cibaja, podemos decir que lo vivimos y que hemos sobrevivido a esta experiencia. Mil gracias al grupo por tan buena elección de expositor. Norma Camarillo, como dice el doctor Tomás, no sabemos valorar lo que tenemos y repito, en lo personal, me llegó al fondo. Lupita Hostos dice, me impresionó, pero una respuesta de lo del plan B me quedó, no debe de haber plan B. Mariela Aguilar, muchas gracias por esta plática. Norma, que si podemos conseguir esta conferencia, sí, por supuesto se está grabando y se transmite de manera gratuita. Se sube a la página de TLC Magazine México, donde la volverán a poder disfrutar. Y Manolo Arauz, felicidades. Ojalá mis jefes puedan ver esta presentación, la necesitan. Sabias palabras. Bueno, pues ya sabes dónde decirle que la vean o no, Tomás. Los invitamos a que la vuelvan a ver. Joana Cardona, de verdad, gracias por compartir. Me llevo reflexiones. Tomás, en mi teléfono no me está dejando de llegar mensajes. Yo creo que te los voy a compartir. No me queda por mi parte más que de nuevo refrendarte mi admiración, mi cariño. Se te quiere, amigo, se te admira, se te aprecia. Eres una persona que siempre va al frente, que siempre estás viendo cómo avanzar. Soy testigo de las buenas y de las malas que has pasado, de que ante las malas siempre te levantas y siempre te levantas con esa actitud positiva y que siempre buscas cómo hacer las cosas y cómo avanzar. Y te felicito de nuevo y fue una plática que a mí también me llegó, igual que a mis hijos. Aquí andaba mi hijo haciéndome bromas y bueno, pues le cedo la palabra a Daniela y de nueva cuenta les agradezco a todos que nos hubiéramos visto el día de hoy de nuevo en Hagamos un Trueque. Un placer para todos. Antes de cerrar, no sé si el doctor Carvajal, que siempre es costumbre, quiera compartir con nosotros alguna reflexión, algún comentario. No me gusta irme sin que nos haga algún comentario. Daniela, muchas gracias. Octavio. Doctor Cibaja, en primer lugar quiero decirle que me quedé admirado por todos los estudios que tiene usted. Supongo que debe hablar 5, 6, 7 idiomas. Digo, por las universidades y los lugares por los que ha usted pasado en sus estudios. Es impresionante, desde ahí lo felicito.
Después, bueno, estar en un escenario como el que vivió y transmitirnos las vivencias ha sido una plática inolvidable. Le quiero decir que la apunté toda, yo no necesito ver la repetición porque de veras la anoté toda, absolutamente. No tomo taquigrafía, pero fui muy rápido hoy porque me interesó muchísimo. Lo quiero felicitar, de veras. Gracias, gracias. Y me siento muy honrado que una persona como usted sea mexicano. Y no importa que sea chaparrito. El hombre, como decía Napoleón, se mide de los pies a la cabeza, no de la cabeza al cielo. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias, don Máximo. Un abrazo. Pues no me queda más que hacerle, en verdad, un agradecimiento muy grande y hacerle un reconocimiento virtual de parte, por hacer este trueque, ¿no? Y nos quedó muchísimas, en verdad, aprendizajes de vida. Muchísimas gracias por compartirlo. Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al doctor Tomás Ibaja por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Enfrentando la pandemia, lecciones de la guerra biológica en Irak, el día 6 de agosto del 2020. Muchísimas gracias, de verdad, se lo agradecemos, fue un placer tenerlo aquí y pues a todos ustedes también muchas gracias por estar con nosotros.